Hola a todos, mi nombre es María Lourdes Rodríguez Vera y soy residente del Servicio de Emergencias en el Hospital Universitario Austral. Realizaré a continuación una presentación que consiste en un repaso sobre la colocación y retirada del equipo de protección personal, drogas de intubación, manejo del videolaringoscopio y conexión de asistencia respiratoria mecánica en un paciente con sospecha o confirmación de COVID-19. Como concepto general, debemos saber que el aislamiento será tanto de contacto como así también de gotas y respiratorio. Con respecto a la vestimenta y su colocación, primero debemos comprobar tener toda la indumentaria necesaria para la protección a mano y a disposición. Luego nos vamos a quitar todos los objetos personales, reloj, anillos y pulseras. En mujeres se recomienda atar el pelo, para mejorar la comodidad del operador como así también la higiene. Vamos a realizar un lavado de manos durante 20 segundos aproximadamente que se puede realizar con alcohol, siguiendo los 5 pasos correspondientes contemplando palmas, dorso de manos, nudillos, pulgares y uñas. Vamos a colocarnos luego el camisolín que preferentemente debe ser hidrorrepelente. Siempre asegurarnos que cubra completamente el torso desde el cuello hasta las rodillas y que cubra bien los brazos hasta el final de las muñecas. Luego vamos a atar el camisolín en la parte posterior, nunca lateral ni anterior, siempre posterior, y asegurarnos que las tiras que corresponden a la parte del cuello también estén atadas. Luego del camisolín podemos aprovechar para colocarnos las botas. Luego nos vamos a colocar el barbijo que debe ser N95, que está compuesto por 2 tiras, que debemos asegurarnos que una quede por encima de los pabellones auriculares y la otra a la altura de la nuca, como vemos en la foto. También lo que debemos hacer es ajustar la banda flexible al puente nasal, para que quede bien ajustado tanto en la zona de la nariz como por debajo en el mentón. Vamos a utilizar esta clase de barbijo porque tiene mayor capacidad de filtrado y un alto nivel de protección, ya que cubre tanto la nariz como la boca de una manera sellada. Filtra partículas hasta de 0.3 micras. Estos barbijos vienen tanto con válvulas como sin válvulas. Los que vamos a utilizar nosotros son sin válvulas. Con válvulas las utilizan áreas que no tienen riesgo biológico. Con respecto al barbijo quirúrgico, protege, pero de una manera menos eficaz, ya que su capacidad de filtrado está limitada. Vamos a colocarnos 2 pares de guantes. El primer par de guantes lo vamos a descartar luego de efectuar la intubación. Y con el otro par vamos a setear el ventilador y manipular lo que es la tubuladura. Tenemos que tener en cuenta que los guantes deben cubrir las muñecas por encima del camisolín. Preferentemente al colocarnos la cofia, debemos observar que quede cubiertas las orejas y todo el pelo por dentro. Por último, nos colocaremos las antiparras, escafandra, máscara protectora o anteojos protectores. Entonces, cada una de estas partes de vestimenta que fuimos detallando es lo que conforma el equipo de protección personal y es el que debemos utilizar al momento de intubar al paciente o examinarlo frente a sospecha o confirmación de COVID-19. Luego de colocada toda la indumentaria descrita anteriormente, ya estamos preparados para intubar al paciente. Por un tema práctico vamos a hablar ahora de cómo retirar la indumentaria, pero se sobreentiende que esto lo vamos a realizar luego de haber efectuado todos los procedimientos que requiere el paciente. Primero vamos a retirarnos el camisolín. Para ello vamos a sujetar por la parte delantera del mismo y vamos a traccionar hacia adelante como alejándolo del cuerpo para que se rompan los lazos posteriores, liberando primero los hombros. Así vamos a tomar el guante y el camisolín al mismo tiempo por las muñecas y sacar los brazos, enrollando el camisolín siempre con la zona sucia hacia adentro. En el mismo acto vamos a aprovechar para retirarnos las botas. Una vez realizado esto, vamos a descartarlo en el tacho de basura con bolsa color roja. Y vamos a realizar una higiene de manos, que esto puede ser tanto con alcohol como dijimos anteriormente o con agua y jabón. Luego vamos a retirarnos la cofia. Para ello vamos a separar un poco las piernas, nos vamos a inclinar hacia adelante y vamos a retirar desde posterior hacia anterior, nunca de anterior a posterior, siempre posterior a anterior.
y vamos a realizar otra higiene de manos. Después nos vamos a quitar las antiparras o máscara protectora de la misma manera, desde posterior hacia anterior, sin tocar la parte delantera porque está contaminada. E inmediatamente la vamos a colocar en el receptáculo asignado para su posterior desinfección. Y vamos a realizar otra higiene de manos. Por último vamos a retirarnos el barbijo también, tomando las tiras desde su parte posterior hacia anterior, sin tocar el frente, y nos vamos a hacer una última higiene de manos. Aclaración con respecto al barbijo. Si vamos solamente a revisar al paciente, podemos ponernos el barbijo quirúrgico, que luego lo vamos a descartar. Ahora, si vamos a efectuar la intubación o revisar fauces, debemos colocarnos un barbijo 3M o N95. Estos son reutilizables. Si vamos a trabajar más de 7 horas diarias, esto dura aproximadamente 7 días el barbijo. En cambio, si vamos a trabajar menos de 7 horas diarias, se extiende la utilidad a 15 días. Una vez que utilicemos el barbijo y vayamos a guardarlo, esto se hace en una bolsa de papel madera con el sello de cada uno y en un lugar común ya asignado previamente, donde todos lo vamos a colocar ahí. Obviamente que el barbijo no se comparte. En el momento de la intubación tiene que haber la menor cantidad de personas posibles alrededor del paciente. Con que esté el operador idóneo en la vía aérea y el enfermero para que lo asista, ya es suficiente. De más está decir que el enfermero a cargo debe estar con el equipo de protección personal al igual que nosotros. No vamos a preoxigenar de forma manual con máscara y bolsa autoinflable, sino que vamos a colocar máscara con bolsa de reservorio para evitar esparcir aerosoles. Priorizaremos el uso del videolaringoscopio, ya que nos otorga mayor distancia con el paciente y menor probabilidad de fracaso en el momento de la intubación. Con respecto a las drogas, se utilizará una secuencia de intubación rápida, donde cada esquema de elección dependerá de los signos vitales del paciente, como así también de sus antecedentes personales. En líneas generales, como analgésico, vamos a usar fentanilo, 1 microgramo por kilogramo de peso. Para la sedación, propofol, 1 miligramo por kilogramo de peso, que en obesos se debe tener en cuenta el peso teórico. Podemos usar también ketamina, 1 miligramo por kilogramo de peso, y etomidato en dosis de 0,3 miligramos por kilogramo de peso. Como bloqueante neuromuscular vamos a usar succinilcolina 1 miligramo por kilogramo de peso, rocuronio en la misma dosis para evitar el reflejo tusígeno del paciente. Videolaringoscopio. Bien. Vamos a comprobar primero que todo el equipo funcione correctamente. Vamos a encender el mismo e insertar la rama plástica descartable. Al introducirlo vamos a escuchar como un clic, que eso nos da la pauta de que realmente trabó. Vamos a introducir el mismo en la boca del paciente con la mano izquierda. Vamos a ingresar en la línea media de la lengua, primero observando la boca del mismo. Con cuidado vamos a ir avanzando para no lesionar el paladar, vamos con cuidado. A continuación vamos a dirigir la mirada al monitor y vamos a ver las estructuras de la vía aérea. Lo que se recomienda es dejar la imagen del epiglotis en el centro de la pantalla. La rama al progresarla puede que haga tope con la valécula, donde vamos a traccionar hacia arriba a cenit, siempre para no palanquear y lesionar o causar alguna ruptura de pieza dentaria. De esta manera vamos a lograr una adecuada visión de la glotis. Vamos a volver a mirar la boca del paciente y se va a colocar el tubo en paralelo, dirigiéndolo siempre hacia la luz donde proyecta la rama. Así queda abocado el mismo a la glotis. El mismo puede estar preparado también con guía Deschmann como para facilitar la intubación. Una vez visualizadas las cuerdas vocales, vamos a deslizar el tubo hacia el conducto traqueal. Preferentemente lo podemos hacer con un giro de 90 grados en sentido de las agujas del reloj para evitar que choque con la pared anterior de la laringe. Si colocamos guía Deschmann, la vamos a retirar y luego el videolaringoscopio con mucha precaución. Inflamos el balón
y vamos a comprobar la correcta colocación del tubo mediante la auscultación y la capnografía. Debemos tener en cuenta que si fracasamos luego de 2 intentos con el videolaringoscopio, debemos utilizar dispositivos supraglóticos. En caso de volver a fallar en 2 oportunidades más, ya tenemos que pensar en un procedimiento quirúrgico. En base a la ventilación. Como aclaración, nunca vamos a realizar una ventilación no invasiva. Nunca BNI, ni cánula de alto flujo, porque esto esparce aerosoles. Tampoco vamos a realizar nebulizaciones. En caso de requerir estas, vamos a usar dispositivos inhalatorios. En pacientes con COVID-19 se debe evitar abrir el circuito lo máximo posible. Se recomienda siempre el uso de humidificación activa. Se va a colocar el filtro en la rama expiratoria del ventilador. Como por ejemplo, en el ventilador Minray, que es un equipo con turbina, se van a colocar los filtros en ambas ramas. Se sugiere no realizar ningún tipo de cambio del mismo, salvo que se encuentre muy cargado de humedad o que se evidencie un aumento en la resistencia. Si requerimos hacer un cambio de filtro, debemos desconectar el ventilador, pero primero clampear el tubo endotraqueal, que se puede hacer con una pinza de coger, y colocación del ventilador en stand-by para evitar la aerosolización. Para el seteo del respirador se va a utilizar los parámetros generales como en un síndrome de distrés respiratorio. Siempre vamos a iniciar con una FIO al 100%, donde se descenderá la menor FIO posible para mantener el objetivo de oxigenación. Si esto no se logra, a pesar de una ventilación óptima, se sugiere la pronación del paciente. En cuanto al traslado intrahospitalario, tener en cuenta que si el paciente se va a trasladar desde el servicio de emergencias hacia unidad de cuidados críticos con un tubo colocado, el circuito va a estar cerrado. Por lo tanto, no va a haber riesgo de esparcimiento de aerosoles ni de diseminación de enfermedad. En caso que el paciente se traslade del servicio de emergencias sin tubo colocado al sector de clínica médica o a la realización de imágenes o a cualquier otro tipo de sector, el paciente debe hacerlo con un barbijo correctamente colocado sin excepción. Tras haber colocado todos los dispositivos que requiera el paciente de manera urgente, vamos a realizar el traslado desde el servicio de emergencias hacia la unidad de cuidados críticos. Vamos a usar el mismo equipo de protección, tanto nosotros como los camilleros, y siempre debemos acompañar al paciente a UTI. Podemos asegurar una correcta sedación con una dosis de imidazolam de 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Se va a trasladar con ventilador portátil siempre que se pueda o con máscara al 100%. En UTI ya nos tienen que estar esperando y hacer el paso del respirador que estamos llevando nosotros al respirador que está en la unidad. Antes de hacer esta maniobra debemos hacer la desconexión, como ya dijimos anteriormente, clampeando el tubo con una pinza. Posteriormente vamos a conectarlo al ventilador de terapia intensiva y a desclampearlo. Una vez finalizado el traslado, se recomienda que al llegar el paciente a unidad de terapia intensiva, donde ya no tenemos que tener contacto con él, nos podremos quitar la indumentaria de la manera que explicamos anteriormente y desecharla dentro de los tachos de basura con bolsa roja, evitando seguir caminando dentro del hospital con indumentaria contaminada. Cuando el paciente ya se encuentre sobre la cama de unidad de terapia intensiva, el camillero procederá a retirar la camilla de la habitación para su posterior limpieza. Todo el equipo utilizado, ya sea monitor, bombas de infusión, cajas de traslado, se va a colocar dentro de una bolsa sobre la misma para su posterior desinfección. Como consideraciones finales, recordar cómo debemos protegernos con el uso de indumentaria o barreras personales con el fin de cuidarnos a nosotros mismos, a los pacientes, como así también a todo nuestro entorno laboral. Por eso debemos estar al tanto de cómo se conforma este equipo de protección personal
al momento de enfrentarnos con un caso sospechoso o confirmatorio de COVID-19. Por otro lado, evitar toda maniobra médica que favorezca la diseminación de la enfermedad por medio del esparcimiento de aerosoles. Recordar que debemos usar el videolaringoscopio como primera elección en el momento de la intubación. Y no olvidar los recaudos que se deben tener al momento del traslado intrahospitalario del paciente. Por último, destacar la importancia de la higiene de manos constantemente, tanto en los momentos establecidos como en los no establecidos. Sabemos que aún existe un camino largo por recorrer tanto en el entendimiento social de lo que es una pandemia como la contención médica del COVID-19 a nivel mundial. Por ende, es entendible que no seamos expertos frente a este virus, pero por lo menos todo este tipo de herramientas nos permiten aproximarnos de una mejor manera al problema donde todos somos protagonistas. Y aprovecho para agradecerles a todos mis colegas y al equipo de salud por todo el trabajo, dedicación y esfuerzo que hacen día tras día frente a esta pandemia. Espero que les haya sido útil este repaso y cerrando la charla quería pedirles que, si no es necesario, no salgan de su casa, que seamos conscientes y solidarios, porque si te cuidas vos, nos salvamos todos. Muchas